Lesky. Lesky. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo sabés de Esterium? El ruso ya se quiere quedar para la Son muy próxima buenos. columna. Ya le interesó. Bueno, de Esterium o de esterilización es lo que vamos a hablar hoy. Muy bueno. Bienvenido. Al final era Bienvenido. bueno. Bienvenido al stand-up. Antes que nada, en realidad, bueno, ustedes tenemos claro la esterilización, que es la privar de que se reproduzca, ¿no?, un animal, o en este caso un perro o un gato, o la castración, que es la extirpación o la imposibilidad de que el aparato reproductor funcione, por lo tanto no se pueda reproducir. Generalmente es la extirpación de... Aunque existen en algunos lugares castraciones químicas, existían Es verdad, en el humano en el hasta no hace mucho, y en mascotas existe. Pero en realidad, antes que... A ver, en esto de las castraciones nosotros tenemos que hacer... Nosotros como veterinarios, primero tenemos que... Vegamos muchas veces por la salud del animal, pero como en las piedras fundacionales tiene que ver mucho por el bien de la humanidad en general. Si es a tratar de buscar analogías en los seres vivos que conviven con nosotros para el beneficio muchas veces del ser humano. Después, todo lo que ha pasado en el medio que hace de que lo merezcamos o no lo merezcamos. Cuando hablamos de castración, se abren dos mundos en esto de la veterinaria y es qué tanto le puede influir en la salud del animal a futuro la castración, y hay un montón hay un montón de estudios que concuerdan o apoyan lo que ya se sabe, y hay otros que lo critican y en realidad lo imponen otros conocimientos por sobre los que hay. Y después está el hecho de nosotros el control poblacional de la especie. Que dicho de esto es todo bien muchas veces con algunas prácticas que puedan disminuir, esto es biología, no es matemática, puedan disminuir o puedan aumentar, mejor dicho, la prevalencia de algún tipo de enfermedades dentro de 10, 15 años. Bueno, eso puede suceder, pero también en 10, 15 años puede pasar de que si ese perro yo no lo castro y dejo en la libertad individual, puede tener 100 perros. Entonces es un costo-beneficio en cuanto... La introducción tiene que ver muchas veces con que, si bien la castración tiene un montón de beneficios, un montón, y ahora lo vamos a ver, tiene algunas contras, que en teoría se pueden dar o pueden aumentar la posibilidad y demás, pero que no subyacen al tema principal, que es hay que castrarlos, o sea, partir de la base de que los animales los tenemos que castrar, no solo por un control poblacional y lo que vamos a ver de los beneficios que trae, sino porque además no podemos dejar al libre albedrío, y en esto son políticas públicas, al libre albedrío de cada persona decidir o no. Y esto parece una imposición, pero en realidad tenemos 1 millón y pico de perros que después están en la calle, que después todos nos ponemos bastante mal, y deberíamos de reducir el número de animales simplemente porque una mascota es intransferible, única y convive con nosotros hasta que sea, y después muchas veces se pasará a otra, pero no esto de mantener ciertos vínculos como que son antropomorfizados, de decir yo quiero que sea madre porque me gustaría tener un hijo, porque en realidad después esos hijos, yo tengo a Lola, tiene 3 cachorros, tiene 6 cachorros, los regalo, pero me quedo con 1, pero quedan 5 dando la vuelta, que después yo no sé, los pierdo, y esos 5 pueden tener 6 cachorros más en 1 año y medio, y después pueden tener 6 más, y tenemos 60 perros en 3 años. Y solo por el hecho de tratar de a veces fundarnos en decir, una perra si es madre, va a ser una mejor perra. Sí, eso también hay mitos que tenemos que derribar. ¿Se entiende? Dicho esto, y partiendo de la base de que castrar es algo que se hace en todos los países, de hecho, los colegas que ciertamente a veces, no es que defiendan, pero que le ponen un pero a la castración, producto de ciertos estudios, bueno, en el trabajo donde se hacen esos papers, se castra. O sea, por una cuestión de si está todo bien con la salud del animal individual, recontra sí. Pero en realidad tenemos que controlar la salud colectiva. Pero también en los toros, también en los caballos. En todo, en todo. Pero en este caso, uno puede castrar a un toro, además aumenta el volumen de la masa muscular y tiene puede tener otro tipo de beneficios. En este caso es pura y exclusivamente porque tenemos que controlar la población. No puede pasar de que un niño salga a la calle, y esto no quiero ser demagogo con esto, pero salga a la calle y haya 16 perros que no sabe lo que puede pasar. 16 por decir mucho. En realidad, cada perro tiene que tener cierto control. Y vamos a ver en realidad que la castración, primero, se pueden dividir los beneficios en biológicos y comportamentales. Uno dice, bueno, y la castración en machos, que es algo que ahora se habla mucho más, antes por una cuestión de machismo y demás, a la que se castraba y se apuntaba era la hembra, porque es la que literalmente tiene los cachorros. O sea, uno visualmente están ahí, bueno, yo desaparezco estos órganos de la perra y no tiene más. Nos olvidamos muchas veces de los perros. Que en realidad los perros tienen, al igual que las personas, pueden tener tumores de testículo,
¿sí? Que no necesariamente es cuando nacen, pero puede ser en el transcurso de su vida. Castrándolo, o sea, extirpándole las gónadas masculinas, en este caso, se evitaría la posibilidad de tener tumores en los testículos a futuro. ¿Tienen los perros problemas de próstata? Tienen problemas de próstata, al igual que nosotros los varones. Se da muchas veces que hay un aumento o se irrita la próstata y provoca en el perro problemas en la micción, problemas para defecar. No necesariamente previene el cáncer de próstata, pero sí previene la hiperplasia prostática benigna, que es el aumento del tamaño de la próstata. Por lo tanto, castrándolo también daría una mejoría en ese sentido. Hay perros que son criptorquídeos, quiere decir que tienen un testículo solo. Que después se espera muchas veces, depende de la raza o el tamaño, se espera hasta los 6 meses o el año a ver si el otro testículo que queda en el abdomen desciende o no desciende. En el caso de no descender, es imperiosa la intervención quirúrgica porque ese testículo, que anda en la vuelta, muchas veces se busca por ecografía, se va a desarrollar a una temperatura distinta a la que tiene en el escroto, porque el escroto tiene eso de poder... Eso está afuera. Exacto, para estar a una temperatura distinta. Cuando se desarrolla dentro del abdomen, ese sí termina inexorablemente en un tumor de células de Sertoli, que es un tumor. Entonces, cuando se castran esos perros, que además esa dolencia, si se quiere, es heredable, o sea, yo no podría permitir de que un perro que tiene un testículo solo dé descendencia porque estoy pasando el problema para otro. ¿Sí? Y eso a veces muchos criaderos lo tienen. Y medio que como no hay mucho régimen de visitas a la hora de ver si están las cosas en orden o no en los criaderos. Se castra, se saca ese testículo y bien, sigue. A la hora de hablar de comportamiento, sobre todo en los machos, un perro macho castrado no hay ningún estudio, no va a perder su, entre comillas, virilidad a la hora de defender un territorio. En realidad la testosterona no está ligada a soy o más o menos guapo. Sí, si un perro protege a su entorno o a su grupo, no necesariamente porque quiera reproducirse, sino porque convive y es parte, se establecen vínculos entre los que viven, no necesariamente producto de la testosterona. Por lo tanto, castrarlo no va a hacer de que ese perro te quede más amistoso, menos bravo. Pero sí se tranquiliza un poco. Claro, pero sí se tranquiliza en otro tipo de aspectos, pero no necesariamente yo quiero que este perro me controle mi casa y lo castré y ahora es la Madre Teresa de Calcuta que sirve bandeja cuando viene un extraño, así como un copetín. No, en realidad va a seguir siendo igual. Sí, lo que reduce, en realidad, va a reducir, por ejemplo, el vagabundeo, que es querer salir todo el tiempo atrás de una perra. Sí, cuando huelen una perra en serio, los machos que no están castrados dejan la vida. O sea, le pones el muro de Berlín, lo suben. Si está castrado. Si está castrado, pierde ese afán de querer ir atrás de la perra todo el tiempo. Mira eso. ¿Qué Dios que no le gusta hablar de estos temas? Digo, No, pero en los hermanos pasa lo mismo. Fuerte. No lo sé, puede ser. Estás esterilizado, digo, bueno, ¿qué va a hacer? También se le va un comportamiento que es el del marcaje territorial. Muchos perros, machos, empiezan a orinar y a levantar la pata dentro de casa o en zonas muy próximas. Vos decís, tenés un aparato de olfato que es de los mejores de la naturaleza y tenés que marcar acá, ¿qué es lo que te pasa? Porque en realidad, la testosterona, cuando llegan a la madurez sexual, en eso está implicado. Y muchas veces perros que o se mudan mucho tiempo, o hay mucho estrés en la casa, o entra y sale gente, o cambian de situaciones mucho tiempo, lo que empiezan es a tener este comportamiento, que es como medio, si se quiere, entre comillas, medio ansioso, que es tipo orinar en todos lados, y está gobernado por la testosterona. Castrándolo, en el 90-95% de los casos se va. Hay otro 5% o 10% que queda y que tiene que ver con un nivel de estrés mucho mayor aún al que en otrora lo gobernaba la testosterona. Por lo tanto, ese comportamiento también se va. La agresividad se va, pero no necesariamente todas las agresividades. Y eso a veces, nosotros tenemos un perro que es agresivo y lo queremos castrar para que deje de ser agresivo. Habría que ver primero cuál es lo que lo motiva la agresividad. Pero ya partimos de la base de que, y esto hay veces que nosotros nos tratan de, habría que esterilizarlo de forma química para ver esa agresividad. Pero hay un problema, que la agresividad, como todas las conductas, también tiende a heredarse. No se sabe el paquete genético, pero sí un perro muy agresivo puede dar descendencia más agresiva. O un perro miedoso puede dar descendencia más miedosa. Por lo tanto, yo si tengo un perro agresivo, y como hablábamos al comienzo, te voy a castrar primero porque yo no quiero que vos tengas pibes que vengan por este palo. Porque yo te controlo, tengo la plata para más o menos asesorarse, pero yo no sé dónde va a terminar el Toby, el hijo número 14 tuyo. ¿Sí? Entonces, por eso también se castra. Sí disminuye la agresividad intrasexual e intraespecífica, machos con machos.
¿sí? O cuando perros que se pelean Claro, juntos, claro. muchas veces cuando se castra, disminuye los problemas de agresividad. No necesariamente la agresividad que tiene que ver con problemas dentro de casa que me gruñe a mí, a un hijo, a... Eso en los caballos es brutal. Porque si no Disminuye. están castrados no pueden estar cerca. Bueno, se ahí matan. tenés, ahí está. Pero cuando ya está castrado, conviven como si nada. Bueno, bien. Sí se sabe en estos casos que la testosterona es un facilitador de la agresividad. No necesariamente es la que la causa. Si vos sos agresivo, la testosterona facilita esa conducta. En las hembras, que parecería ser similar, que decís, bueno, ahora igual nos vamos a meter de lleno en las hembras, pero ya en este punto yo tengo 2 hembras que se pelean y las castro y seguramente el problema se empeore. Porque en realidad, o sea, repito, castrar hay que castrar, se soluciona de otra manera, pero no lo puedo hacer diciendo, las voy a castrar porque así se calman. Porque los estrógenos tienen cierto comportamiento inhibitorio a la hora de las conductas agresivas. Entonces yo le estoy sacando los ovarios, que son los mayores productores de estrógeno. Entonces, una perra que es agresiva, si no yo... tiene limitación. No sería una buena cosa castrarla en el sentido pura y exclusivamente De la del problema que agresividad. tengo. Es tipo, sí hay que castrarla y se resuelve de otra manera, pero no en esto de... como que hacer, ¿no? Por transición, macho castrado, menos pelea, hembra castrada, menos pelea. No, esa es a la inversa. Por eso, y a veces viste que dicen, perdón, que esperar un celo para castrarla. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el momento para castrar un perro o una perra? ¿Es Bien. distinto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un comportamiento en machos de excitabilidad, que se montan todos, que es otra de las conductas que también se disminuyen notoriamente cuando se castran, hay 2 formas de monta, una que es la sexual y otra que es jerárquica o lúdica, que es el perro está jugando y queda excitado y sigue montando, o cuando un perro monta a otro perro en vez de forma paralela, así como perpendicular. La otra monta, que tiene que ver con lo sexual, en realidad disminuye con la castración. Se ha visto en los machos que cuando lo castran antes del primer celo, o sea, el perro no tiene celo, antes de que llegue a la pubertad, que es la capacidad de ser reproductor. Si se quiere, en Estados Unidos, en otros lugares, te lo dan a los 2 meses castrado. Y esas conductas que tienen una gran impronta o se están guardadas en el sistema nervioso central y que son empiezan a ser aromatizadas, si quiere, por los estrógenos cuando llega la pubertad, como vos los castraste mucho antes, no suelen tener tantas conductas erráticas producto de que la testosterona ya logró, viste, de activar ciertos lugares en el sistema nervioso y ahora se los saco, a veces quedan algunas reseñas. Pero mucho más importante, Flores, para las hembras, que en las hembras, a ver, en los machos no pasa nada. O sea que, hay que castrarlo. estamos en los machos, está bueno esterilizarlos antes de que lleguen a la pubertad. O en la pubertad. O sea, muchas veces va a depender del tamaño, la raza, a qué edad llegan. Las razas chicas llegan a los 6 meses, más o menos, al año, y las razas grandes al año y medio. Entonces, a veces hay que ver la edad del perro, lo que el colega considere en cuanto a su salud, porque la castración es una intervención quirúrgica que es muy de... Es como... es muy de rutina, sí, pero el perro se duerme y tiene los riesgos que tiene cualquier tipo de cirugía. En las hembras, hay varios mitos. Primero, que sea madre, una perra que sea madre va a ser una buena perra. En realidad, la mayoría nosotros estamos hablando del perro doméstico, que otrora fue lobo, sí, y que nosotros sabemos ciertas conductas que ha tenido producto de este tipo de evolución. La mayoría de las perras no son madre nunca, en realidad. No es que todas las perras, por tener capacidad de reproducción, puedan reproducirse. Nosotros eso lo hemos modificado notoriamente. Ahora sí, cualquier perra puede ser. Pero en realidad, cuando vivían en esta situación de natural, si se quiere, o asilvestrado, no, las que tenían mayor jerarquía suelen ser las que tienen posibilidad de reproducirse y las otras no. Además, no hay ningún estudio que nosotros nos diga, al ser madre va a ser una mejor perra respecto a qué. A la convivencia con una persona que en realidad no tendría mucho que ver. Hay perras que tienen o mucho miedo a las crías, que hay una depresión posparto que se da en las personas, que también se da en las perras, que a veces no tienen experiencia y no quieren tener los cachorros, o se los comen, o los atacan, o lo que fuere. Bueno, no tiene nada que ver dejar a una perra que tenga un primer celo para que su comportamiento posterior sea X. Hay que castrarla antes. Hay unos tumores que son derivados de los estrógenos, que son los tumores mamarios, que en realidad, a medida que vos vas teniendo celos, la prevalencia de que esos puedan aparecer empieza a aumentar.
Si yo lo castro antes del primer celo, la posibilidad de que esos tumores de mama que son inherentes a los estrógenos que aparezcan es 0.05, no es nada a lo largo de su vida. Después del segundo celo pasan a ser 1 punto algo, después del tercero, 4, y después del quinto celo es más o menos lo mismo. ¿Sí? Pero yo puedo prevenir un tipo de tumor, no todo, que puede tener una perra cuando yo la castro antes del primer celo o entre el primero y el segundo o el segundo y tercero. ¿Sí? Hay otra enfermedad que se llama infección de útero, que es la piómetra, que es, las hembras tienen todo el tiempo, cada 6 meses se abre el útero y se cierra el útero pensando que va a recibir información genética del otro congénere. Cuando pasa el tiempo, hay unas glándulas en el útero que son las encargadas de que va a alimentar, bueno, empieza a quedarse todo más laxo, las glándulas empiezan a quedar más grandes y a veces entran bacterias y se alojan ahí y es como un globo lleno de pus que en realidad solamente se cura si la operás. Por lo tanto, a veces el miedo a la castración por la anestesia, por lo que sea, cuando es joven, está bueno. Pero puede ser fundado, pero cuando tiene una piómetra, una infección de útero a los 10 años, hay que operarla sí o sí. Entonces, quizá haberlo hecho antes sea mejor, sí. Vos hiciste un raconto de ventajas médicas, sí, y desventajas, que puede ser la especie y todo. Conductuales son todas ventajas lo que acabas de decir. Sí, en realidad ninguna tiene, salvo antes de, conocen ustedes la pseudogestación. No. Bueno, el embarazo imaginario. Ahí va. Bueno. Tuve una perrita con... Exacto, bueno, que en realidad es una condición fisiológica, que es cuando una hembra quedaba en celo, todas las demás tenían que tener una especie de leche similar por si le pasa algo oficiaban de nodrizas, si se quiere. En realidad no es una patología, pero muchas perras empiezan a tener, guardan objetos, pueden ser más como que si fuesen sus crías, pueden ponerse más agresivas, comen mucho más y tienen hasta leche en las mamas. Una vez que lo tienen, eso se va a repetir cada 6 meses. Si se castra, eso también desaparece. ¿Sí? Mirá. Lo que sí puede pasar es que bueno, hay algunos que hablan de que el aumento, la castración antes de los primeros celos aumenta los osteosarcomas, que es un tumor maligno, y por eso hablaba hoy al principio, pero en perras de 5, 6, 10 años. Yo no puedo, no actuar producto de capaz que lo que pasa en 4 o 5 años, todo bien con la medicina, somos todos amigos, pero en realidad el problema es otro. Las perras y los perros pueden quedar más sedentarios. Esto cuando hablamos más tranquilo, el metabolismo queda un poco, se disminuye un poco el metabolismo. Y en realidad no es un problema cuando entendemos que sedentario, que significa que de 10 kilómetros, bueno, ahora corre 8, ¿sí? Ponele, en la semana. Son 2 kilómetros menos. ¿Sí? Que en realidad, para un perro que yo le doy 100, entre 150 a 300 gramos, a mí me mueve la aguja 50 gramos. ¿No? ¿Sí? Porque son pocos. Entonces, lo que se trata de hacer es disminuir la cantidad de alimento a la que si yo antes le daba para 10 kilómetros, bueno, yo ahora le sigo dando lo mismo, pero corre 8. Entonces hay un aumento de peso. Y por eso queda... Claro, producto de que yo no puedo, o sea, es muy imperceptible, pero en realidad termina haciéndolo. Amén de que algunas perras también pueden tener algo que se llama incontinencia urinaria, que se da en muy poco porcentaje, que es los esfínteres de la vejiga están controlados por los estrógenos. Si yo saco los estrógenos, a veces pueden quedar como pérdida, tontos, ¿sí? Que no los controla. O sea, una perra que camina y se orina. Se soluciona dándole de hecho estrógenos artificiales. Lo que sí yo me aseguro es que cada 6 meses no vamos a tener ni sangrado, ni porque también va a depender. Tengo un amigo ahí que le viene el celo, le cae en enero. Entonces, los nenes están de vacaciones, pero no podían irse a ningún lado porque la perra se lleva a todos los compañeros del barrio a la casa, porque es imposible convivir. Por lo tanto, a la hora de castrar y no castrar, más allá de las consideraciones que puede haber en Dr. Google y qué sé yo, asesorarse primero es fundamental y ya se sabe y está comprobado que ningún comportamiento cambia a corto, ni a mediano o largo plazo. Lo que sí le cambia o mejora la calidad de vida a la perra y a la gente y al perro, que a la gente que vive con ellos, porque nos aseguramos de que este va a ser el único, sí, que esto está divino y que no vamos a tener responsabilidad social con 15, la posibilidad. Exactamente. Muchas gracias, Russo, me voy volando.